Hola, ¿cómo están? ¿Sabían que un día como hoy, 16 de mayo, pero de 1965, nacía el señor Chris Anthony Novoselic, más conocido como Chris Novoselic, bajista histórico, cofundador de Nirvana junto a Kurt Cobain? Acá lo muestro. Tal vez el de perfil más bajo, porque, bueno, la formación icónica de Nirvana es obviamente Cobain, Grohl, Cobain, Novoselic, Grohl, tuvieron otros bateros, otros músicos, Chad Channing, Jason Everman. Bueno, al final aparece Pat Smears de The Sherms, pero el núcleo fundador, Cobain, Novoselic, como decía, de perfil más bajo, multiinstrumentista porque todos lo reconocemos como bajista de Nirvana. Acá muestro el MTV Unplugged, para mí el mejor Unplugged o desenchufado que se grabó. Muchos podrán decir, no, el mejor es el de tal cual, para mí el mejor es el de Nirvana. No hay duda al respecto, desde mi opinión, vuelvo a aclarar. Pero decía, Chris Novoselic todos lo conocimos como bajista, pero él es guitarrista, acordeonista. De hecho, el primer instrumento que le regala su familia de origen croata es un acordeón, y ahí empieza a tocar el acordeón. Y acá en este clásico, Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam, uno de los covers que hicieron los Nirvana en formato cuarteto en el MTV Unplugged, ahí demuestra sus habilidades como acordeonista. Chris Novoselic, como decía, nace un 16 de mayo de 1965, está cumpliendo 60 hoy, nada más y nada menos. Sus padres, de origen croata, en ese momento Yugoslavia era, ellos se convierten en inmigrantes o emigran, mejor dicho, a los Estados Unidos en la década del 60, se establecen primero en Compton, en California, en donde nace Chris, y luego se van a Aberdeen, ahí conoce a Kurt Cobain. Como decía, Chris era un chico reservado, bueno, alto, lo vemos en los videos, los muchos videos que hay de Nirvana, pero retraído, callado. De hecho, a principios de la década del 80 sus padres le pagan un viaje a Yugoslavia porque lo veían muy deprimido, para que visitara parientes, y ahí Chris se embebió de lo que era toda la movida europea. Se embebió, si se me permite el término, de Sex Pistols, de Elvis Costello, que cita como una de sus influencias, de Specials, además de lo que había escuchado de Ramones y demás. Y cuando vuelve, todo eso sumado a Black Flag, Minor Threat, lo que es toda la movida hardcore o proto-hardcore norteamericana, Dead Kennedys, Bad Brains, acá en la ciudad de Santa Fe, el miércoles vi un pibe, un chico de 20 años habrá sido, con una remera de Bad Brains, lo que me llamó poderosamente la atención, para bien, obviamente, pero bueno, Bad Brains, escuchaba a Chris Novoselic, y en la escuela era considerado, era como un bicho raro, porque la mayoría escuchaba lo que se escuchaba, valga la redundancia, en ese momento, lo que sonaba en las radios. En cambio, Chris venía más por el lado del rock y de la New Wave. ¿Cómo conoce a Kurt Cobain? A través de su hermano. Tiene dos hermanos más, Chris Novoselic. Uno es Robert, que nació en 1967, el mismo año que Cobain. Iban juntos a la escuela en Aberdeen. Y a Cobain siempre le llamó la atención Chris, que él siempre estaba escuchando música rara, rock en realidad, y eso le gustaba. Y ahí empezaron a hablar y se traba una amistad, se consolida, que va a tener su punto culmine obviamente con la conformación de Nirvana. Y como decía, unen lazos, se estrecha la amistad, se hace mucho más profunda y comienzan los proyectos. Uno de los primeros fue Sellouts, una banda en donde Chris tocaba la guitarra y cantaba, y Cobain era el batero. La gran Iggy Pop, Joey Ramone, empezó siendo baterista, Kurt Cobain. Acá lo sigo mostrando a Chris. Una banda tributo a los Creedence, todos covers de los Creedence. Luego forman otra banda llamada Steve Woodies, en donde sigue cantando Chris, está Cobain ya en la guitarra. Ensayaban en
la parte de arriba, en el primer piso, sería del salón de belleza del bajista en ese momento, que era Chris. John Novoselic dije que era el bajista, no, seguía como guitarrista en Steve Woodies. No duró mucho, se va con su novia de entonces, Chris Novoselic, a Phoenix, vuelve al tiempito y escucha una versión de Spunk Through, este tema que no está en ninguno de los discos de Nirvana, en los discos de estudio, pero aparece en diferentes compilados, y flasheó. Literalmente, Chris Novoselic ve a su amigo y dice, pero esto está buenísimo, loco, hay que hacer algo. Y ahí comienza a gestarse Nirvana. Son muy importantes los Melvins, banda de culto, gran banda, gran influencia fundamental de Nirvana. Siempre lo nombró como influencia Cobain y apareció con alguna remerita de Melvins, así se dice. Buzz Osborne, Dale Crover. De hecho, Dale Crover fue el que produjo esta versión de Spunk Through, que alucinó, que lo hizo flashear a Chris Novoselic. Bueno, de hecho, Buzz Osborne, los Melvins estuvieron en alguna encarnación previa de Nirvana hasta que queda establecido con Cobain y Novoselic como los dos pilares fundamentales, y ahí Chris ya se hace definitivamente cargo del bajo, que es a través del instrumento del cual vamos a conocerlo, por así decirlo, disculpen el matete. Y ahí aparece y nos encontramos con este muchacho grandote, gigante, enorme, tocando el bajo de manera salvaje. Ahí se nota mucho la influencia de lo que es el proto-hardcore o hardcore, como quieran llamarlo, norteamericano. Decía Black Flag, Minor Threat, Dead Kennedys, también la influencia de Misfits, junto a otras influencias como los Ramones, que siempre se la nombró, Buzzcocks, y proyectos anteriores como el de Cobain, Fecal Matter, en la traducción porque es sencilla, que fue como una encarnación previa de Nirvana, y hay algún tema esbozado que luego fue pulido y perfeccionado para Nirvana. Tras el fallecimiento de Kurt Cobain, bueno, obviamente fue un cimbronazo a nivel mundial porque todos quedamos patitiesos, helados, conmovidos, choqueados. Y bueno, Dave Grohl un año después, ya sabemos, da vida a Foo Fighters, gran banda, obviamente. Se cumplen 30 años de la publicación del primer disco de Foo Fighters, el que tenía esa pistolita tipo alienígena. Para mí el mejor disco de Foo Fighters. Yo sé que muchos me van a querer linchar. Y en el caso de Chris Novoselic, se fue alejando de alguna manera de la música. De hecho, tuvo algún proyecto como Sweet 75 junto a una cantante venezolana, recuerdo. Publicaron algún disco. Third Secret fue otro, Flipper, pero es como que está en el lado más marginal de la música, o más under, mejor dicho, pero ha dejado una huella imborrable, esa forma de tocar el bajo que me recuerda mucho al punk, porque no es una forma tildada, sino tampoco la forma de tocar el bajo de Les Claypool, el glorioso y magnífico Les Claypool, sino que es una forma más salvaje, más visceral, que me recuerda mucho a Didi Ramón, esa pose que tenía para tocar. Bueno, destrozaban todo y le inyectaron una energía al rock con Nirvana que afortunadamente se dio, porque el rock estaba, bueno, Guns N' Roses en esa época, Motley Crue, bueno, estaban Michael Jackson, Madonna. No había una renovación, y Nirvana vino a patear todo, vino a mostrar otro tipo de rock, y un rock salvaje, y tanto Cobain como Novoselic se convirtieron en íconos. ¿Quién no quiso ser, obviamente, Chris Novoselic tocando el bajo de la manera en que lo tocaba? Bueno, hoy está cumpliendo jóvenes 60 años, como decía, sus padres de origen croata, en realidad yugoslavos en ese momento. De ahí el Novoselic con dos hermanos, muy amigo de Cobain, un gran amigo de Kurt Cobain, con quienes, bueno, se conocían, como decía, de la infancia. Acá aparece el gran Chris. Es un músico que yo admiro mucho y me gusta mucho la forma de tocar el bajo. Yo sé que muchos van a decir, no,
el virtuosismo y demás. A mí particularmente el virtuosismo no me aburre, me gusta más la forma visceral de tocar el bajo, como decía, de un Didi Ramón, de un Paul Simonon, de un Jerry Only, de un Chris Novoselic, que acá lo vemos en este gran Unplugged. Y acá está, fíjense, Chris Novoselic tocando el bajo en Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam, en donde demuestra sus habilidades. Algunos decían, no, improvisado. No es improvisado. El primer instrumento, vuelvo a decirlo, que aprendió a tocar a los 10 años Novoselic fue justamente el acordeón, que lo interpretó de una manera sublime en esta que a la postre fue la despedida de Nirvana. Fue lo último que registraron y que es realmente emotivo, hermoso. Cada vez que lo veo, bueno, se me pianta un lagrimón porque, como decía, me marcó a fuego Nirvana. Es una de las bandas que más amo, junto a The Clash, junto a Sex Pistols, junto a Ramones, junto a Joy Division. Joy Division fue influencia también, por eso está la remera, de Nirvana. También lo citaba mucho como influencia. Y acá está, el señor Chris Novoselic, 60 años. Yo pensé que tenía menos, se ve que me quedé en el tiempo. Para vos, ¿cuál es la mejor canción de Nirvana? Porque bueno, vamos a incluirlo. ¿Escuchaste alguno de los proyectos que tuvo post Nirvana Chris Novoselic, como Sweet 75, que decía Third Secrets, Flipper? ¿Y cómo te marcó Novoselic? ¿Te marcó de alguna manera, músico o no? Yo, bueno, como decía, esa imagen impactante de un flaco largo, alto, de 2 metros, y que aporreaba el bajo de una manera salvaje, para mí fue amor a primera vista, como lo fue Nirvana, como lo fue Cobain. 60 años de Chris Novoselic, hoy 16 de mayo está cumpliendo. Seguí en el canal, obviamente, acá sigo mostrando estos disquitos. Seguí en el canal, deja un me gusta, comentario, todo sirve, todo vale, todo se agradece. Felices 60 años, sí, 60. Queridísimo Chris Novoselic. ¡Viva Nirvana!